Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a comenzar hoy con el libro diario. Este libro lo que va a hacer es reflejar lo que ustedes ya venían haciendo en el cuadro patrimonial. Y es el primer libro que realmente es contable. ¿Qué quiere decir esto? El cuadro patrimonial en realidad es una especie de borrador de lo que ahora vamos a llamar y conocer como libro diario. Esta es la verdadera contabilidad. Pero si ustedes saben hacer sin dificultades el cuadro patrimonial, no van a tener ningún problema en plasmar lo mismo en el libro diario. Para eso es importante que ustedes tengan en cuenta este cuadrito, que son como las reglas de juego para poder trabajar en el libro diario, en este nuevo cuadro. ¿Qué significa esto? Primero, el libro diario tiene dos columnas, como ustedes pueden ver acá, debe y haber. Y abajo de cada columna se van a ir registrando los números que ustedes antes registraban en el cuadro patrimonial. ¿Pero de qué manera? Siguiendo estas reglas. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos números que indiquen que mi activo aumenta se van a registrar en el debe. Lo mismo cuando el pasivo disminuye o cuando es un resultado negativo. ¿Qué pasa con el haber? Todo lo contrario, es decir, la otra columna me va a servir para registrar cuando el activo disminuye, cuando el patrimonio neto aumenta, cuando el pasivo aumenta y cuando los resultados positivos aumentan. Vamos a ver ahora, se van a dar cuenta a medida que vamos resolviendo, que esto es más fácil de lo que parece. Ustedes tienen que armar en sus carpetas o en un Excel, como es en este caso, un cuadro como el que yo armé acá, donde van a tener una columna, ¿sí?, donde vamos a ir poniendo algunas letritas. Luego, esta parte central, donde se van a ir registrando los nombres de las cuentas que nosotros ya usamos, caja, banco, proveedores, por ejemplo. Y luego, columnas que se llaman debe y haber, que siempre se van a llamar de esta manera, donde vamos a ir registrando los números correspondientes a cada una de esas cuentas. Estos nombres debe y haber, ustedes no tienen que relacionarlos con que se deba algo, ¿sí? O con que se cancela algo. Vamos a hacer de cuenta que estas columnas se llaman D y H, ¿sí? Para que ustedes no se mareen con el nombre, ¿bien? Entonces, independientemente de que se llama debe, esto no tiene nada que ver, lo vuelvo a mencionar, con que se debe dinero ni nada similar, ¿sí? Es un nombre arbitrario, es un nombre cualquiera. Entonces, hagan de cuenta, como les repito, que son como si fuesen nombres propios que identifican a cada una de las columnas, simplemente eso. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Yo les propongo acá que resolvamos juntos el ejercicio número 9, que en el cuadernillo dice resolver en el cuadro patrimonial, pero que acá nosotros, en vez de resolverlo en el cuadro patrimonial, directamente lo vamos a mostrar en el libro diario, para que se den cuenta que lo mismo que veníamos haciendo se puede plasmar en el libro diario. A partir de ahora, siempre vamos a trabajar directamente el libro diario, ya no vamos a trabajar más con el cuadro patrimonial. El libro diario es la manera en que nosotros vamos a resolver los ejercicios. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, en el punto número 1 dice, inicio mi actividad comercial con lo siguiente: efectivo 40.000, banco cuenta corriente 20.000, una camioneta por 70.000 y una deuda que está documentada a través de un pagaré por 20.000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Primero, vamos a identificar acá, ¿sí?, con el numerito 1, ¿cuál es el punto que nosotros estamos resolviendo? Y vamos a empezar a registrar. El efectivo. El efectivo sabemos que es activo, entonces en nuestro cuadro patrimonial lo pondríamos dentro del activo. En este caso, entonces, para identificar que es un activo, ponemos la letra A. Y como es un activo que aumenta, en el cuadro patrimonial lo ponemos en positivo, es decir, no restando, sino que un número en positivo. Ponemos activo que aumenta, caja, ¿sí? Y como es un activo que aumenta, ustedes van a ver acá, el activo que aumenta va en el debe, ponemos el numerito en el debe, 40.000. La siguiente cuenta es banco cuenta corriente. Ustedes saben que cuando nosotros iniciamos actividad y tenemos una cuenta bancaria, lo registramos dentro del activo.
Entonces, sigue siendo también un activo que aumenta. Dijimos que los activos que aumentan, o sea, A más, van en el debe. Por lo tanto, escribimos banco, cuenta corriente y ponemos el numerito también en la columna del debe, 20.000 pesos. Una camioneta. La camioneta ustedes la ubicarían dentro del cuadro patrimonial en el activo como rodados. Vamos a hacer lo mismo acá. Si ponemos el activo más rodados, sabemos que el activo más va en el debe, así que volvemos a poner dentro del debe, en este caso 70.000 pesos. Y deuda con pagaré. La deuda con pagaré es un pasivo. En este caso se trata de un pasivo que aumenta. Recuerden que cuando yo digo activo o pasivo que están aumentando, lo que digo es que es un número que va en positivo, no restando. Por lo tanto, si el pasivo aumenta, o sea, va en positivo, fíjense dónde está. Tenemos que ponerlo en el haber, 20.000 pesos. ¿Bien? Esto es lo mismo que el cuadro patrimonial. Ustedes hubiesen puesto dentro del activo caja, banco y rodados con sus correspondientes importes, los números, y en el pasivo 20.000 con un pagaré. ¿Cómo se llama el pagaré? Documentos a pagar. Ustedes fíjense que en la medida de lo posible, ¿sí? Para que podamos mostrarlo mejor, todo lo que va en el debe se pone de este lado, ¿sí? Las palabras, los conceptos, las cuentas se ponen de este lado y lo que va en el haber lo ponemos de este lado, ¿sí? Acompañando el movimiento del número. Es simplemente un tema de exposición, de cómo lo mostramos. Lo que nos queda ahora simplemente es calcular el capital inicial, que es lo que hacemos siempre antes de pasar al punto 2. ¿Cómo lo vamos a calcular? Aquí les agregué para que ustedes vayan viendo unos números que los vamos a utilizar. Vamos a ver que la cuenta que hacemos siempre es la misma que vamos a hacer ahora, ¿sí? Que activo menos pasivo es igual al capital inicial. Para calcularlo, entonces, vamos a sumar todo lo que está en el debe, ¿sí? Que son los activos en este punto, menos todo lo que está en el haber, que es el pasivo. Aquí arriba yo les muestro cuál es el total del debe hasta el momento y cuál es el total del haber. Entonces, la cuenta sería 130.000 menos 20.000. Por lo tanto, nuestro capital inicial es de 110.000 pesos. Fíjense ahora, ¿sí? Como ambas columnas nos dan 130.000. ¿Cómo vamos a registrar? Dijimos que esto se llamaba capital inicial. El capital inicial va a ser el único concepto que nosotros vamos a registrar bajo la denominación de patrimonio neto en el libro contable. Porque todo lo demás que forma parte del patrimonio neto, que son los resultados, los vamos a identificar como R- o R+ según el caso. De esta manera, entonces, cerramos el punto número 1. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Haciendo 2 rayitas abajo de todo, ¿sí? Las mismas 2 rayitas que ustedes tienen acá arriba se repiten acá abajo. Eso le dan cierre al punto, a cada uno de los puntos. ¿Qué es importante antes de pasar al punto número 2? Esa comprobación que nosotros hacíamos, o que yo les recomiendo que ustedes hagan cada vez que terminan cada uno de los puntos, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, es lo mismo hoy en el libro diario decir que todo lo que está en el debe me tiene que dar lo mismo que todo lo que está en el haber. Entonces, yo acá por fórmula agregué ese número, ¿sí? Y en ambos lados suman 130.000, por lo tanto, estoy comprobando que matemáticamente está todo perfecto. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que a partir de este momento que empezamos a utilizar libro diario, cada uno de estos que nosotros llamábamos puntos, 1, 2, 3, 4, se llaman en realidad asientos. Son los asientos contables. Ya no le vamos a decir más punto, sino asiento, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con este nuevo concepto. Entonces, para cerrar el asiento número 1, lo que hicimos fue hacer estas 2 rayitas y de esta manera terminamos con este asiento. ¿Cómo iniciamos con el asiento número 2? Ponemos el número que identifica que empezamos con este asiento y lo vamos a resolver. Dice, compramos mercaderías en 9.000 pesos, pagamos una parte en efectivo y el resto en cuenta corriente.
Si yo compro mercaderías por 9.000 pesos, sabemos que las mercaderías son un activo. Entonces, es un activo que aumenta porque las estoy comprando y todo lo que es activo que aumenta ya sabemos que va en el debe. Ponemos mercaderías, que es el nombre contable, ahí está el acento, por 9.000 pesos. Y lo que me dice es que pago una parte en efectivo y el resto en cuenta corriente. Si yo pago una parte en efectivo, ustedes recuerden lo que hacían en el cuadro patrimonial. El efectivo es un activo, pero si yo pago con efectivo, es un activo que disminuye. Por lo tanto, voy a poner acá A menos. Ese es el primer activo menos que vamos a ver en el libro diario. Este activo que resta, por eso es un activo menos, va en el haber. Ustedes tienen acá el cuadrito, que siempre lo tienen que tener a mano, que de a poquito lo van a ir recordando. ¿Qué es lo que voy a registrar en ese activo que disminuye? Bueno, precisamente lo que pago en efectivo. ¿Cuánto es lo que pago en efectivo? El 80% de 9.000, que son 7.200 pesos. Entonces, vamos a poner de este lado, acompañando el movimiento, sí que corresponde, vamos a poner caja. Y en caja se va a ir el 80%, que son 7.200 pesos. Fíjense que cuando yo pongo activo menos, directamente lo pongo en el haber y ya no es necesario ponerlo en negativo, porque si es un activo que va en el haber, ya sé que es negativo. ¿Bien? Entonces, todos los números dentro de lo que es debe y haber, en ningún momento se expresan con un signo menos adelante o entre paréntesis, porque ya estoy indicando que es un activo que resta al momento de ponerlo en el haber. Si estuviese en el debe, quiere decir que es un activo que suma. ¿Y cómo terminamos el asiento número 2? Registrando esta parte que nos quedó en cuenta corriente. Sabemos que cuando compramos mercaderías y nos queda algo en cuenta corriente, es un pasivo que aumenta, tengo más deuda, y los pasivos que aumentan, ustedes ven acá en el cuadrito que se registran en el haber. Entonces, vamos a registrar estos proveedores, que es así como se llama la cuenta, en el haber por la diferencia 1.800 pesos. O sea, el 20% que nos quedaba de 9.000. Si ustedes se fijan, el debe, la suma de todo lo del debe, nos da exactamente que la suma de lo del haber. En ambos casos, 139.000 pesos, por lo tanto, matemáticamente está perfecto. Podemos cerrar el punto, o en este caso, el asiento número 2. Vamos ahora a continuar con el 3. Ponemos el numerito 3 y dice, cobramos con cheque alquileres por 3.000. Cuando nosotros cobramos alquileres, para nosotros, ustedes ya saben, es un resultado positivo. Entonces, vamos a poner dentro de lo que son resultados, vamos a registrar estos alquileres cobrados. Los resultados positivos, que son los R+, van en el haber. Por lo tanto, ponemos resultado positivo, nos movemos para el lado del haber, alquileres cobrados, 3.000 pesos. Y dice como segunda parte que lo cobramos con cheque. Entonces, si nosotros cobramos con cheque los alquileres, sabemos que los cheques para nosotros cuando los cobramos es un activo que aumenta y se llama valores a depositar. Son cheques de otros, ¿sí? No cheques nuestros. ¿Cuánto? 3.000 pesos. ¿Por qué lo pongo en el debe? Porque es un activo que aumenta. Los activos que aumentan van en el debe. Terminamos también este asiento. Fíjense ustedes que también el debe y el haber nos siguen dando exactamente iguales, así que matemáticamente estamos bien. Podemos continuar con el asiento número 4. Cerramos este asiento con las dos rayitas y comienza entonces el asiento número 4. Vendo el 40% de las mercaderías del punto 2 en 6.000 pesos, cobrando una parte en efectivo y el resto en cuenta corriente. Todos los asientos de ventas los vamos a registrar de la misma manera, en el mismo orden que les voy a mostrar ahora. Antes no teníamos un orden, simplemente conocimos cuáles son las cuentas que se manejan, las cuentas que se tienen que mencionar en el cuadro patrimonial. Ahora esas cuentas, que son las mismas que usamos siempre, les voy a mostrar en qué orden las vamos a poner en el libro diario. Como primer asiento, lo primero que vamos a registrar en este punto número 4 es el costo de mercaderías vendidas y las mercaderías que se van.
¿sí? Que sería la primer parte del enunciado. Dice, se vende el 40% de las mercaderías del punto 2, o sea, punto 2, asiento número 2, me ubico acá, mercaderías, 9.000 pesos, quiere decir que el 40% de esas mercaderías no las tengo más y además ese 40% es el costo de lo que estoy vendiendo. Entonces, vamos a primero calcular cuánto es el 40% de 9.000, que es 3.600 pesos. Esos 3.600 pesos nosotros los vamos a contabilizar, a registrar de la siguiente manera. ¿Qué movimientos vamos a hacer acá? Por un lado, en el debe voy a registrar el resultado negativo, que es el costo de las mercaderías vendidas, el CMB. Resultado negativo va en el debe, por eso yo puse acá 3.600 pesos, costo de mercaderías vendidas. Y por otro lado, las mercaderías que se van, que son 3.600 pesos. Siempre, absolutamente siempre, en los asientos contables donde se venden mercaderías, la primera parte siempre va a ser registrar el costo de las mercaderías vendidas por un lado y las mercaderías que se van por el otro, y siempre van a tener el mismo número tanto en el debe como en el haber, siempre es el mismo importe. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Van a registrar, van a cerrar esta primera parte, ¿sí? Y van a poner acá el punto número 4 como si fuese una comita, ¿sí? Que sería el punto número 4 bis, se dice, ¿sí? O sea, dentro del 4 tenemos la primera parte y la segunda parte se marca el 4 como con una pestañita o con ¿sí? Un símbolo arriba que indica que es la segunda parte, pero del mismo asiento contable. En esta segunda parte se va a mostrar precisamente la segunda parte del enunciado, que dice en cuánto se vende y cómo se cobra aquello que se vende. Bien, sabemos que lo primero que aparece dice que lo que yo había comprado en 3.600 pesos lo vendo en 6.000. Esos 6.000 ustedes ya lo saben registrar, es un resultado positivo que se llama ventas. Los resultados positivos se mueven contrariamente a los que son resultado negativo, ¿sí? Y los vamos a registrar entonces por el haber. Ustedes tienen acá el cuadrito que indica que van por el haber, 6.000 pesos. Esos 6.000 pesos dice que los cobramos una parte en efectivo y el resto en cuenta corriente. Si yo quiero registrar el efectivo, es un activo que aumenta. Como es un activo que aumenta, va en el debe, y lo que tengo que calcular es precisamente de esos 6.000 pesos el 80%, que es 4.800. ¿Qué me falta registrar? Dice que el resto, o sea, el 20% de 6.000, lo cobro o queda en realidad en cuenta corriente. Cuando nosotros vendemos y una parte queda en cuenta corriente, se llama deudores por ventas. Deudores por ventas. ¿Y cuánto sería? Y la diferencia entre los 4.800 y los 6.000, o sea, 1.200. De esta manera terminamos el punto número 4, el asiento número 4, que corresponde a una venta. Si se fijan en términos matemáticos, vamos a ver que la suma del debe nos coincide con la suma del haber. Por lo tanto, nos quedamos tranquilos que en términos matemáticos, les vuelvo a mencionar, nos coincide y estamos bien. Entonces, repasando cómo se hace un asiento de ventas, siempre, pero absolutamente siempre, ustedes van a tener que registrar en la primera parte del asiento el costo de mercaderías vendidas contra, digamos, las mercaderías que se están yendo. Siempre van a tener R menos costo de mercaderías vendidas en el debe y activo menos mercaderías en el haber, absolutamente siempre. Y como segunda parte del mismo asiento, van a tener las ventas, donde van a poner el número en cuánto se vendieron esas mercaderías. Y por otro lado, van a tener que registrar de qué manera se cobró, o si todavía nos deben, esos 6.000 pesos de ventas. Siempre entonces recuerden, primer asiento o primer parte del asiento, costo de mercaderías vendidas por un lado y por otro lado mercaderías, y en la segunda parte ventas y la manera en que se cobraban esas ventas. Vamos a pasar ahora al asiento número 5.
Abonamos en efectivo la deuda del punto 2. Vamos al punto 2, que ya sabemos que ahora se llama asiento. Vamos al asiento número 2. Me fijo qué es lo que me debían. Perdón, qué es lo que yo debía, que es un pasivo, proveedores, 1.800. Y dice que lo cancelo. ¿De qué manera? En efectivo. Entonces, por un lado sé que este proveedor ya no lo voy a tener más. Si yo sé que no lo voy a tener más, quiere decir que es un pasivo que disminuye. Los pasivos que disminuye van en el debe. Ustedes lo van a ver acá en el cuadrito. Entonces, si antes estaba acá, ¿sí? Se comporta contrariamente para indicarme que ya no lo tengo más. Proveedores, 1.800. Pero también tengo que mover caja, porque dice que lo pagamos en efectivo. La caja que disminuye, o sea, el activo que disminuye, va en el haber, 1.800 pesos. Siempre guíense por este cuadrito, ¿sí? Y recuerden que aquello que disminuye es lo que antes poníamos entre paréntesis. Bueno, ahora ya no va más el paréntesis ni el número restando, sino que nos manejamos directamente con estas letras, con un menos, y ubicándolo en el debo o en el haber según corresponda. Cerramos el asiento número 5. A ver, ahí está. Cerramos ahora sí el asiento número 5 y vemos que tanto la suma del debe como la del haber coinciden en 153.400 pesos. Perfecto, podemos seguir. Asiento número 6. Abonamos con cheque factura de luz por 600 pesos. Bueno, la factura de luz sabemos que es un resultado negativo que llamamos servicios. Entonces ponemos R menos, que es un resultado negativo, y como los R menos van en el debe, vamos a poner servicios, 600 pesos. ¿Y de qué manera se paga? Dice que lo pagamos con un cheque. Cuando nosotros pagamos con un cheque de nuestra cuenta bancaria, disminuye el banco, o sea, disminuye el activo. Activo menos, banco, cuenta corriente, por 600 pesos. Como es un activo que disminuye, sabemos que va en el haber, ¿sí? Fíjense acá, activo que disminuye va en el haber. Cerramos el asiento, ya tenemos los dos movimientos. Esto es exactamente igual que antes. Recuerden que es muy importante también tener en cuenta que por cada asiento, para lo que antes nosotros decíamos punto, bueno, por cada asiento tiene que haber por lo menos como mínimo 2 movimientos, ¿sí? O sea, 2 renglones en ese asiento, como mínimo. Controlamos entonces que el debe y el haber siguen sumando lo mismo, pasamos al punto número 7. Se adquieren lámparas de escritorio en 2.000 pesos, abonando una parte con un pagaré y el resto en cuenta corriente. Si yo compro lámparas de escritorio en 2.000 pesos, esas lámparas van a ser para mí un activo, muebles y útiles. Como es un activo que aumenta, va en el debe por 2.000 pesos. Y por otro lado dice, abonando el 70%, o sea, una parte con un pagaré y el resto en cuenta corriente. Si yo pago algo con un pagaré, quiere decir que aumentan mis deudas, o sea, es un pasivo que aumenta. Los pasivos que aumentan, como ven acá, van en el haber, y en este caso, como es un pagaré, es un documento, ¿sí? Documentos a pagar. ¿Cuánto? El 70% de 2.000, o sea, 1.400. Y por último dice el resto en cuenta corriente. Cuando yo compro y debo en cuenta corriente, y compro no precisamente mercadería, sino cualquier otro artículo, se va a llamar acreedores varios. Por la diferencia, o sea, 600 pesos. Y de esta manera terminamos con el asiento número 7. Lo cerramos. Y vamos a ver que matemáticamente mantenemos el debe y el haber de la misma manera, 156.000 y 156.000. Es la suma, sí, de todo esto y por otro lado la suma de todo lo que está acá abajo.
Pasamos ahora al asiento número 8, que es el último. Vamos a poner 8. Dice, se vende el 30% de las mercaderías del punto 2 en 5.000 pesos. Cobramos una parte con un documento y el resto en cuenta corriente. Vamos a recordar cómo habíamos hecho el asiento de ventas que aparecía antes. Dijimos que la primera parte la registrábamos con costo de mercaderías por un lado y mercaderías que se van por el otro. Y en la segunda parte, a cuánto se vendieron y si se cobraron o si nos deben. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, resultado negativo, costo de mercaderías vendidas. Vamos a ver cuánto es el costo. Dice el 30% de las mercaderías del punto 2, o sea, el asiento número 2. Me voy al asiento y registro el 30% de 9.000, o sea, 2.700. Y luego dice, como acá, ¿sí? Como habíamos registrado, las mercaderías que se van por exactamente el mismo valor. Y lo que voy a hacer es cerrar esta primera parte, como lo hice en el punto 4, en el asiento número 4, y voy a poner 8 bis. ¿Qué registramos en el 8 bis? Lo mismo que registramos acá. Por un lado, como resultado positivo, las ventas, que en este caso dice que son por 5.000. ¿Y de qué manera cobramos? Con un documento y el resto queda en cuenta corriente. ¿Qué es lo que cobramos con un documento? El 80% de 5.000 pesos. Si nosotros cobramos con un documento, es un activo que aumenta, documentos a cobrar, 4.000 pesos, como es un activo que aumenta, va en el debe, y por otro lado, dice el resto en cuenta corriente. Cuando nosotros vendemos y algo queda en cuenta corriente, se llama deudores por ventas por la diferencia, o sea, por 1.000 pesos. Así cerramos el asiento, todo el asiento número 8. Si ustedes se fijan, mantenemos la igualdad entre el debe y el haber. En ambos casos se suma el total, que es todo lo que yo estoy marcando acá, y por otro lado toda la columna del haber, y en ambos casos me suma 163.700 pesos. Y para indicar que terminamos el libro diario, lo que vamos a poner abajo del último asiento, que en nuestro caso es el 8, los totales, lo que suma el debe y lo que suma el haber, que ustedes ya saben, tiene que ser exactamente el mismo número, ¿sí? Que es el número que nosotros veníamos controlando acá arriba. No vamos a responder las preguntas del ejercicio número 9, las vamos a responder más adelante con otra actividad. Lo que me interesa ahora es que ustedes comprendan cómo reflejar lo que veníamos haciendo en el cuadro patrimonial ahora en el libro diario. Entonces, a modo de cierre, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Primero, para armar el libro diario, tengan a mano, hasta que ustedes lo logren incorporar y memorizar, este cuadrito que va a indicar de qué lado de las columnas ustedes tienen que mostrar los movimientos del activo cuando aumenta o cuando disminuye, lo mismo con el pasivo, los resultados negativos y positivos, y el capital inicial, que siempre va a ir de este lado, en el haber. Los asientos, para armar los asientos tienen que hacer el cuadrito como lo hice yo acá. Vamos a tener por un lado una columna donde ponen activo, pasivo, que aumenta o disminuye, o resultado positivo o negativo, o patrimonio neto cuando registran el capital inicial. Luego las cuentas que se mueven y los números correspondientes a cada una de esas cuentas. Es importante que al momento de hacer un asiento de ventas, respeten siempre este orden. Primero el asiento donde registran el costo de la mercadería vendida junto con la mercadería que se va. Y en el segundo asiento, segunda parte de ese mismo asiento, van a registrar como resultado positivo las ventas y la manera en que se cobra o nos deben eso que acabamos de vender. Siempre entonces también vayan controlando que el debe y el haber vayan sumando lo mismo al momento de terminar cada uno de los asientos. Y para mostrar
que todo el ejercicio terminó, que el libro diario se cierra, deben reflejar los totales del debe y del haber, que por supuesto deben coincidir. Con esto terminamos el libro diario y ya les voy a indicar en la actividad, en la asignación, cuál es el ejercicio que tienen que hacer.